Hola Lina, ¿qué hay de tu vida? Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional. No, yo ni siquiera he podido estudiar. No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Trabajo Social, y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les da la bienvenida a este espacio llamado Trabajo Social Sin Fronteras. El día de hoy hablando acerca de prevención en salud mental, el tema del fortalecimiento justamente de ese desarrollo social enfocado en la prevención del suicidio. Para ello le damos la bienvenida a nuestras invitadas especiales del día de hoy, la profesora Nidia Consuelo Díaz, trabajadora social y magíster en Administración y Políticas Públicas, por supuesto docente de nuestra Facultad de Trabajo Social, y Sofía Tovar Salazar, psicóloga, quien pues ya estará siendo presentada por la profesora Nidia. Les damos la bienvenida, les agradecemos a todos por acompañarnos. Bienvenidos entonces a Trabajo Social Sin Fronteras. Adelante, profesora Nidia, muchas gracias. Muy buenas tardes, querida comunidad educativa. Bienvenidos a este programa, bienvenida Sofía. Hoy es un tema muy especial, un tema que nos interesa a todas, tanto a las familias como a los jóvenes, a toda la comunidad que envuelve este momento tan importante como es la salud mental. Este proceso de salud mental donde la dinámica familiar es importante, la dinámica comunitaria, las instituciones, todo el enlace que se genera aquí para poder garantizar una atención, y que hemos tenido un personal muy profesional preparado para enfrentar este momento tan difícil que es después de la pandemia. Bienvenida Sofía, por favor danos a conocer un poco de tu perfil, en qué estás, qué hacemos en este momento y por qué estamos acá. Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias inicialmente por la invitación. Bueno, como han comentado, mi nombre es Sofía Tovar, yo soy psicóloga, egresada de la Universidad del Rosario, con énfasis en psicología clínica y de la salud. Bueno, actualmente estoy en la subred Centro Oriente. Nosotros estamos en la estrategia CAMAT, que es una estrategia del Ministerio de Salud, en la línea que está abordando a las personas que se inyectan drogas usualmente, haciendo reducción de daños y de riesgos básicamente. Y el día de hoy, como bien pues tú lo dijiste, vamos a hablar sobre la salud mental, la importancia de cuidar nuestra salud mental y de toda la parte sobre la prevención del suicidio, ¿no? Bueno, en cuanto a la prevención del suicidio, pues tenemos varios escenarios que tenemos que ver. Primero, comprender por qué se habla hoy de suicidio, por qué se ha vuelto un tema como tan principal en la familia, en la comunidad, donde nosotros estemos, hasta en la comunidad educativa. Uh-huh. Este proceso, ¿por qué estamos hablando hoy de este tema que no era tan trascendental en tiempos anteriores y hoy sí? Bueno, inicialmente, no sé si los oyentes lo sepan, pero en este mes se celebró el Día de la Salud Mental. Entonces, digamos que esa es una de las razones principales. Y pues claramente el suicidio es un fenómeno que, a pesar de que es un poco incómodo hablar sobre él, pues hay que hablar para poder entenderlo y así también prevenirlo, ¿no? Lastimosamente las estadísticas siguen subiendo, y por ello es tan importante empezar a hablar sobre ese tipo de temas. Bueno, en el tema a nivel clínico, a nivel social, pues se han fortalecido un equipo psicosocial muy importante, ¿no? Sí. Ahora se habla así sobre el fortalecimiento de la familia en los dos ámbitos, tanto social como psicológico. En este ámbito, cuando esta persona o el individuo que presenta alguna dificultad en su desarrollo emocional, nosotros desde la familia es fortalecer esos lazos y crear y generar una confianza, una estabilidad para esta persona. Claro. Desde psicología, cuando nosotros evidenciamos una problemática, ¿desde qué punto la tomamos o desde qué punto la toma psicología? Bueno, inicialmente lo que tú dices es muy acertado. Digamos que desde la familia se debe, establecer una red de apoyo, ¿cierto? Que sea muy fuerte, en donde la persona se sienta libre de poder hablar sobre lo que siente, ¿sí? Digamos que sobre todo en la cultura colombiana se sataniza un poco hablar sobre lo que uno siente.
digamos que se tiende mucho a invalidar también. Entonces, desde allí es donde uno tiene que partir para fortalecer esa red de apoyo y que toda nuestra familia tenga más que todo factores protectores en lugar de riesgo. Y bueno, desde la psicología se analiza mucho desde la forma en cómo uno piensa, la estructura mental, las ideas que uno tiene, las creencias también son muy importantes. Hay, digamos que un montón de factores que pueden estar influyendo en una persona que puede estar pensando en quitarse la vida. Bueno, dentro de lo que nosotros entendemos realmente en salud mental es qué factores generan este proceso, ya mirando la dinámica familiar, lo que acabamos de mirar, un aspecto de convivencia familiar, un aspecto cultural, el aspecto social, el sentido de pertenecer y de alguna manera estas personas que tienen alguna dificultad frente a relacionarse y pertenecer, ahí en ese momento psicología, ¿desde qué punto imparte ahí ese proceso, ese momento? Porque hemos identificado que generalmente una persona que tiene alguna dificultad en su desarrollo emocional genera también unas situaciones sociales que le afectan a ese momento. Claro. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, la psicología, ¿qué parte clínica toma? ¿Cómo comenzamos a afianzar este proceso? Bueno, pues iniciando con que, como tú muy bien dices, el suicidio, digamos que tiene es multicausal, ¿sí? Hay muchísimos factores que van a influir en ello, factores biológicos, factores psicológicos, como bien lo dices, bueno, un montón de factores sociales, culturales, etcétera. Psicología lo que quiere entrar a hacer es, por ejemplo, nosotros estamos muy bien capacitados para hacer el primer auxilio psicológico, claramente. Usualmente lo que nosotros hacemos es siempre validar a la persona, ¿sí? Porque cuando uno entra a invalidar, de una vez van a sentir el mismo apoyo que han sentido en el resto de su vida, ¿cierto? Que es quizás que lo que siente no vale, que quizás esos comentarios que uno de pronto desde el cariño que uno le tiene, por ejemplo, a un familiar, a un amigo, y puede empezar a hacer comentarios que de pronto pueden invalidar a esta persona, como, no, pero tú eres fuerte, no, pero eso no es nada, o mira a esta otra persona que está pasando por cosas más difíciles. Entonces, lo primero es poder validar a la persona, ¿listo? Y de allí empezamos como a buscar esos motivos por los cuales la persona está quizás no lo ha hecho, ¿sí? No ha cometido el suicidio. Entonces, empezar como a mirar esos factores protectores para empezar a fortalecerlos mucho más. Bueno, estábamos hablando dentro del proceso de la familia, cuando identificamos a esta persona que tiene una intención suicida, tiene una ideación suicida, ¿sí? Comienza a estructurarla. ¿Cómo preparamos a esta familia? Nosotros desde trabajo social fortalecemos esos lazos, pero desde psicología, porque a veces el tener una persona con intenciones de suicidarse, que construya esa ideación suicida, genera unos temores muy grandes hacia el vínculo, hacia a lo que lo rodea, en qué momento lo puede hacer, cómo lo puede hacer. Entonces, como esos primeros auxilios, digamos, pues muchas veces lo he tratado, es esos primeros auxilios familiares o de la persona más cercana hacia esta persona. Sí. ¿Cómo lo estructuraríamos de pronto cuando se identifica este individuo hacia la familia? ¿Cómo nos direccionamos? Ok, bueno, lo inicial es, por ejemplo, identificar esos objetos de riesgo, ¿cierto? Entonces, lo que son como esos instrumentos que puedan tomar las personas para hacerse daño a sí mismas y cometer el suicidio, ¿listo? Entonces, lo primero es identificar eso. Entonces, por ejemplo, las medicinas, tenerlas bajo llave, lo que es de pronto, no sé, veneno para ratas, el cloro, todo ese tipo de cosas que se pueden usar. Digamos que es algo difícil hablar con una familia sobre esto porque, claro, eso impacta, ¿sí? Porque es la posibilidad de que un ser amado pueda cometerlo. Pero es importante, incluso, por ejemplo, la parte de los objetos con los que se puede hacer daño. Entonces, cuchillos, todo tenerlo como bajo llave.
Eso es básicamente como la primera intervención que se hace con una familia. Ya después se debe como psicoeducar en cuanto a lo que te decía de la validación de los sentimientos. Muchas veces nosotros, por entrar en el pánico de que, ok, esta persona que yo amo con todo mi corazón me está diciendo que se quiere hacer daño o que se quiere morir, que se quiere quitar la vida, yo entro en pánico e intento solucionarlo todo de una vez, y muchas veces eso puede ser un error. Y entonces es ahí donde, claro, yo sí soy una mamá de 60 años, yo sí soy un hermano de 15 años, ¿cómo voy a abordar yo eso? No voy a tener las herramientas para saber cómo validar o cómo abordar ese tipo de situaciones. Entonces, en esos casos, se aconseja mucho como poder decir, mira, gracias por la confianza, gracias tú por compartirme esto, porque sé que es estar en un momento difícil, vamos y yo te acompaño, ¿sí? Busquemos ayuda profesional. Ese es básicamente como el abordaje que se le aconseja a las familias, porque ya si uno entra a decirle, no, pero espere, piense en su abuelito, piense en mí, porque usted no piensa en mí, claro, ahí entramos en algo que puede estar disparando su ansiedad, disparando su frustración, disparando su impotencia, todo lo que esté sintiendo la persona que en ese momento está pensando en quitarse la vida. Bueno, lo que me acabas de decir, pues sí, es algo importante, que la persona que no tiene esta situación de ansiedad, el comprometerlo de manera emocional, de pronto genera un compromiso hacia esa persona que tiene alguna situación de ansiedad. Claro. Pero cuando no estamos educados a ello, a no comprometerlo en eso, en la parte emocional, nos damos cuenta que ahí es donde comenzamos a detonar ese problema. Claro. En alguna de las intervenciones que se han hecho en la experiencia de los adolescentes, sobre todo aquellos que ya tienen algún compromiso de una ideación suicida, es lo primero que uno escucha en ese rol familiar. ¿Sí? Hijo, piensa en mí, piensa en tu hermanita, así piensa es. Y piensa. Decirle a una persona que ya tiene una ideación suicida, que ya se autolesiona, que ya se autoinflige, ¿sí? Es una situación de compromiso. Muchas veces en el contexto social, cuando nosotros estamos tratando este proceso, le decimos a aquella persona, no lo comprometa, déjelo pensar, déjelo que se descargue. Esa descarga emocional, ¿sí? Que se hace, ¿cómo la haríamos? Esa es la parte social que nosotros hacemos. Entonces, la parte psicológica, en ese descarga emocional, ¿cómo lo hacemos? Bueno, básicamente hay un montón de maneras en cómo uno se puede descargar emocionalmente, ¿sí? Y creo que cada uno, de hecho, nos sirve diferentes estrategias dependiendo de nuestros estilos de afrontamiento también. Entonces, muchas veces puede ser simplemente siéntese y llore, ¿sí? Yo como familiar me siento y lo voy a escuchar, ¿sí? Puede que él esté necesitando no las palabras de fuerzas, no las palabras, lo que tú decías, como piensa en mí, piensa en su mamá, no, sino más como simplemente yo estoy acá haciendo presencia, ¿sí? Yo estoy acá con usted. Llore, abráceme, grite, ¿sí? Eso depende como de cada una de las personas. A muchos nos ayuda a hablar, a otros no tanto. Otros son mucho más reservados porque por eso mismo, porque muchas veces de pronto ellos crecieron en un contexto en donde los invalidaron, ¿sí? Entonces no va a ser fácil para ellos hablar, porque ya han aprendido que el expresar sentimientos no está bien, ¿sí? Entonces es eso, creo que a diferentes personas le sirven diferentes cosas. Entonces gritar, llorar, escribir, hay muchas personas a las que les sirve escribir, aunque pues sin embargo en ese tipo de situaciones usualmente no es como tan útil escribir, pues porque no es una estrategia tan inmediata que ayuda al descargue emocional. Golpear una almohada, gritar con una almohada en la cabeza, diferentes estrategias, como te digo, le sirven a diferentes personas. O sea, son como desinhibidores emocionales. Exactamente. Bueno, dentro del contexto y la experiencia que has tenido prácticamente, el cuidado corporal
Ujú. La persona, por decir alguna persona que va al gimnasio, que está muy cuidada en su cuerpo, pero resulta que tiene destrozado su estado emocional. Sí. Dentro de la experiencia, ¿nosotros tenemos el mismo cuidado, tanto mental como emocional, o no? Bueno, a pesar de que actualmente se ha normalizado mucho hablar, por ejemplo, sobre salud mental y todo esto, pues lastimosamente todavía nos hace falta un poquito más. Entonces, se tiende mucho más a cuidar el cuerpo que la mente. E incluso muchas veces esperamos hasta que nuestro cuerpo empieza a somatizar todo ese malestar emocional que estamos sintiendo, ¿sí? Entonces, yo tengo un malestar emocional actualmente y empiezo a evitar, empiezo a escapar, y eso se hace de diferentes maneras. No estoy hablando únicamente, por ejemplo, de consumir drogas, sino que uno puede escapar de diferentes maneras del dolor. Y pues claro, es lógico que escapemos porque finalmente es un malestar que no queremos tener en nuestra cabeza, en nuestro corazón, bueno, lo que sea. Y entonces llega ese momento en donde entonces nos descargamos emocionalmente y tenemos una crisis emocional muy grande, o empezamos a somatizar y a mostrar y a reflejar todos esos síntomas en nuestro cuerpo, a través de gastritis, a través de tensiones musculares, a través de migrañas, diferentes cosas que ahí ya es cuando nuestro cuerpo está diciendo como, hey, póngame atención porque de pronto la cabeza no está tan bien, ¿sí? Entonces es básicamente eso. Y me gusta mucho que menciones como la parte de cuidar el cuerpo, porque también puede funcionar como un factor protector, ¿no? Sabemos que el ejercitarse, el moverse, el hacer actividad física nos ayuda a secretar unos neurotransmisores que están muy relacionados con la sensación de bienestar, como lo es la dopamina, las endorfinas, etcétera. Entonces sí. Claro. Uh-huh. En todo este contexto que nosotros pues estamos hablando hoy, a nivel de comunidad, vamos a pasar a una comunidad. Hoy en día hemos visto un entorno demasiado agresivo. La intolerancia está muy alta. Por lo tanto, esto es un factor de riesgo grandísimo para una persona que está en un proceso de recuperación de sus emociones. Uh-huh. A veces hasta esta persona se aísla, como dices, tiene su factor protector en no salir, no hablar, no mover. En ese momento, ¿cómo logramos sacar a esta persona de esta burbuja que crea ella misma? Sí. Para poder interrelacionarse, para poder generar ese esquema de no dominio, pero sí de una buena convivencia, porque es muy difícil sacar a una persona que ya tiene su burbuja creada, claro, para lograr romper esa burbuja. Entonces, pues quisiera que pues nos explicaras un poco sobre este proceso, cómo logramos sacar a una persona así. Ok, bueno. Para sacar a una persona, digamos, de ese aislamiento que tú dices, por ejemplo, desde la psicología usamos una estrategia que se llama la activación conductual, y es básicamente como establecer una rutina para seguirla y empezar de a pocos a sacarla de ese aislamiento, ¿sí? De esa burbujita que tú muy bien decías. Entonces, por ejemplo, la persona que... Claramente, no todas las personas que tienen pensamientos suicidas tienen depresión, ¿no? Eso hay que aclararlo. Pero puede pasar que una persona con depresión tenga ideación suicida. Y entonces está todo el día en la cama, no se baña, no come, no sale del cuarto. Claramente, allí lo que hay que empezar es esa activación conductual. El acompañamiento profesional, claramente, porque pues desde la familia... es difícil, pero se debe empezar como a tomar esa rutina. Eso se establece. También se puede hacer siguiendo un contrato conductual, se llama. Es básicamente como estableciendo esa rutina con metas muy chiquitas. Metas que, digamos, para una persona con una salud mental muy estable, pues van a ser muy pequeñas, pero para ellos esos pasos son gigantes. Y entonces pararse de la cama, cepillarse los dientes, tender la cama, salir a decir buenos días, ¿sí? Todas esas son cosas que de pronto para nosotros, que gracias a Dios tenemos una salud mental un poco más estable que otras personas, podemos decir, bueno, pues
salir a decir buenos días, ¿qué coste emocional puede tener? Pero para ellos es demasiado. Entonces es como también concientizar a la familia y al entorno, a la comunidad, como tú bien lo dices, acerca de que esto de verdad les cuesta mucho, ¿sí? De que de verdad para una persona deprimida pararse de la cama es difícil, ¿sí? Porque entonces entra la culpa, entra la desesperanza, entra la frustración, la tristeza, a mediar en cada una de las acciones que ellos toman día a día. Lo que te digo, con solo hablar sobre comer, ¿sí? Con solo hablar sobre, no sé, salir a decir los buenos días, pararse a cepillarse los dientes, bañarse, eso es bien difícil. Entonces, desde la comunidad creo que es concientizar inicialmente sobre eso y tener en cuenta que es básicamente como gradualmente empezar a activar a esa persona. Es básicamente eso. Bueno, sí, eso es, pues tienes razón y como dices tú, la familia hace parte fundamental cuando entendemos o cuando se entiende este proceso. Cuando no se entiende porque por lo menos lo rodea una disfunción familiar, claro, un problema de pronto de alcoholismo, un problema de bajos recursos, bueno, hay situaciones que alrededor de esta problemática generan situaciones más agravantes. Así es. Los procesos opositores dentro de la misma dinámica familiar. Un ejemplo, por decir algo, la mamá de este individuo, paciente o situación que se presenta frente al individuo es que lo protege en el sentido que le está colaborando en su proceso, no claro, sobreprotección, porque esto acaba también con un proceso de desarrollo y de autogestión. Le colabora, le ayuda, crea una dinámica y un lazo, y llega otra persona, puede ser un hermano mayor o otra persona, y comienza a criticar esta situación, comienza a ver como ese favoritismo, no lo ve como favoritismo, no como atención específica hacia esta persona. Y ahí comienzan las dinámicas familiares disociadoras. Esto es una situación que se maneja de manera pues cotidiana cuando tenemos este tipo de intervenciones con la familia. Así es. En ese momento, la atención psicológica a nivel familiar, ¿cómo se haría? Si hay algún opositor, si se sigue sintiendo esta oposición. Claro. Digamos que si es posible, se debe hablar con la familia completa, ¿cierto? Intervenir a esta persona y también pues brindarle un montón de herramientas tanto a la persona que tiene depresión como a su red de apoyo que sí está como aportando positivamente a su proceso, ¿sí? Entonces brindarlos un montón de herramientas para que sepan afrontar, porque pues finalmente y lastimosamente no todos tomamos terapia, entonces no todos vamos a poder entender por ejemplo esto, que no es un favoritismo, sino que simplemente se le está priorizando su salud mental bajo la situación en la que está, ¿cierto? Entonces básicamente es intentar intervenir todos los lados posibles. Ahora es muy difícil, ¿sí? Porque si en lugar del hermano el que no aporta tan positivamente ese proceso es la tía tercera, es difícil abordarlo, ¿cierto? Entonces lastimosamente en estos casos lo que hay que hacer es llenar de herramientas, de estrategias de afrontamiento adaptativas tanto a la persona que tiene depresión como a su entorno familiar que está aportando positivamente al proceso. Herramientas de trastorno de herramientas adaptativas al proceso. Sí. Bueno, interesante el tema. Y seguimos, vamos a una pausa institucional y ya volvemos con este maravilloso tema. Muchas gracias. Así es, hacemos una breve pausa institucional en este espacio de trabajo social sin fronteras, hablando acerca de la prevención en salud mental con dos invitadas especiales. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales, nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana o Republicana y Republicana Radio. Allí puedes encontrar todo lo relacionado con foros, con seminarios, con eventos, actualidad académica y por supuesto lo que pasa
al interior de la Corporación Universitaria Republicana. Invitaciones a esta hora para que estudies el programa de trabajo social con nosotros. Cumple tus sueños, escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7208 para que estudies trabajo social con la Corporación Universitaria Republicana, una carrera, un programa profesional acreditado en alta calidad. También puedes conocer nuestros planes de estudios, convenios y descuentos en www.urepublicana.edu.co. Y continuamos con la segunda parte de este espacio de Trabajo Social Sin Fronteras, hablando acerca de salud mental con dos invitadas especiales, la doctora Nidia Consuelo Díaz, trabajadora social, docente de la Corporación Universitaria Republicana, y su invitada Sofía Tovar, psicóloga también con bastante experiencia en este tema. Doctora, nuevamente adelante. Volvemos a nuestro tema, que es de mayor interés, enfocado en la familia, en la adolescencia, en sí la incidencia que tiene el tema del suicidio a nivel familiar, personal, comunitario. Hemos evidenciado un fenómeno grandísimo, y lo que pues tú dices, Sofía, este mes es el mes de la salud mental. Ujú. Tanto personas como familia, como instituciones hoy en día están tratando esta problemática. Nosotros, los trabajadores que atendemos a diario esta situación, también tenemos una atención específica para ese descargue de emociones. Claro. Y nos ayuda muchísimo para poder enfrentar la situación, sobre todo con estas personas que acuden a una ayuda importante. Y sobre todo que la parte psicológica es algo que es de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pues yo siempre hago un ejemplo, y disculpa que coloque un ejemplo en primer plano. Si yo me parto una mano, pues voy donde el ortopedista, me enyesan y de alguna manera me recupero. La parte emocional es muy difícil captar en este momento. Entonces cabe una pregunta muy importante. ¿Realmente qué es el suicidio y por qué se da? Ok, bueno, el suicidio en sí, pues es el acto de quitarse la vida, ¿no? Intencionalmente. Entonces es que yo tenga la intención y pues lleve a cabo la acción, ¿verdad? Y bueno, finalmente para el suicidio, lo que habíamos hablado, digamos que hay un montón de factores que pueden influir en él. Nos hemos dado cuenta también, hablando un poquito sobre estadísticas, que hay más cantidad de hombres que llevan a cabo el suicidio que mujeres. Y eso está un poco relacionado a el acceso a las herramientas y como el coraje de tomar esa acción. Y las creencias claramente que van detrás del suicidio. Y bueno, creo que el suicidio es un fenómeno que nos compete a todos, ¿no? Porque, como bien tú dices, uno tiene un malestar corporal, físico, y acude a un médico, lo que tú dices, pero es difícil porque detrás de eso hay todas las creencias que habíamos hablado. Creencias, por ejemplo, de autosuficiencia, de que yo puedo solo, de que yo tengo que poder solo, ¿sí? Y todas esas creencias nosotros las vamos adquiriendo desde que somos muy pequeños, ¿sí? Y con acciones muy chiquitas que de pronto nuestro entorno familiar, social, nos va mostrando, ¿sí? Entonces, todas esas creencias entran a mediar este fenómeno y pues bueno, eso y los contextos invalidantes también, como te mencionaba antes. Pero bueno, creo que es muy bueno porque ahora le estamos dando mucha visibilidad al tema y la idea es seguir así. Bueno, dentro de ese contexto, bueno, ya reconociendo qué es el suicidio, Uh-huh. cómo lo podemos definir, miremos de pronto estas señales de alarma para decirle a la comunidad cómo puede percibir de pronto que la persona que está al lado puede tener una ideación suicida. ¿Cuáles son como esos primeros momentos de identificar esta persona que tiene este proceso y que está generando esta situación, esta parte emocional donde realmente no encuentra un sentido en su desarrollo emocional? Uh-huh. ¿Qué momentos de alarma? ¿Cuáles son las primeras
etapas que Los uno puede signos. identificar de este aspecto, de este momento suicida. Claro que sí. Bueno, inicialmente tener en cuenta que también es muy importante abordar este fenómeno debido a que incluso la mayoría de personas que se quieren quitar la vida no es porque quieran dejar de vivir, sino porque simplemente quieren dejar de sufrir. Entonces, por eso también es la importancia de hablar sobre el tema. Y bueno, los signos de alarma, básicamente es el aislamiento. ¿Sí? Si yo me empiezo a dar cuenta que una persona se está aislando más de lo normal, que está más callada, que de pronto su estado de ánimo o su comportamiento ha cambiado. Si de pronto yo me doy cuenta que incrementa el uso de sustancias, y sustancias no solo estoy hablando como de drogas fuertes, sino del alcohol, del tabaco, de la marihuana, ¿sí? Entonces todos estos son signos de alarma que pueden como ayudarnos a intervenir de una manera temprana. Bueno, también que nos demos cuenta que hay una pérdida de interés en las actividades que antes la persona disfrutaba, que de pronto le escuchemos decir frases como nada tiene sentido o quiero dormir y no despertar. Todas esas son ideas de muerte, ¿sí? Son frases que pueden estar verbalizando, escribiendo, de alguna manera expresando. Darnos cuenta que se empieza a despedir de las personas, ¿sí? Ya sea directamente o como cerrando lazos, ¿sabes? Pidiendo disculpas, regalando sus pertenencias. Esos son como los signos de alarma que básicamente se tienen para poder tener esa intervención temprana. Sí, creo que eso sería. Esa sería la Sí, parte los inicial. signos de alarma. Ajá, exacto. Cuando una persona de pronto no tiene experiencia en afrontar una persona así, Ujú. ¿sí? ¿Qué le dirías tú a esta persona? Que por decir algo, yo tengo al lado esta persona que está pues creando estas señales de alarma y que yo no tengo la experiencia para decir, ven, oye, no hagas esto, tal vez de pronto el decir no hagas lo impulse a hacerlo más rápido. O ¿por qué estás así? Entonces también se enoja. Porque Sí. la situación emocional de esta persona es un poco incomprendida, Sí. como decíamos al inicio. Pero entonces nosotros, ¿en qué podemos, qué herramienta podemos tomar en ese momento para de pronto prevenir que llegue al hecho? De que ya tenemos una señal de alarma, identificamos a esta persona así, ¿cómo podemos intervenir sin necesidad de que se sienta de pronto avasallada o coartada o que le corten su burbuja de lo que está planeando frente al proceso del suicidio? ¿Cómo lo podríamos hacer? Claro, bueno, inicialmente podríamos preguntarle, bueno, ¿quieres hablar sobre esto? Gracias por decírmelo, ¿sí? Gracias por confiar en mí. Hay que tener en cuenta algo en estos primeros abordajes y es jamás prometer que uno le va a guardar el secreto, ¿sí? Porque eso después puede ser un arma de doble filo. Sí. Entonces, bueno, básicamente es como agradecer por la confianza, preguntarle si quiere hablar, intentar lo que te decía al inicio, como no dar una solución rápida, sino simplemente como, bueno, vamos y hablamos, vamos y buscamos un profesional. Porque finalmente no todos tenemos las herramientas para hablar sobre lo que sentimos. Y más cuando, si lo que voy a decir yo, que es lo que siento es, oye, me quiero matar, ¿sí? Claramente la reacción de otra persona va a ser difícil, ¿sí? Sobre todo que si yo me acerco a esa persona a decirle, oye, me quiero quitar la vida, pues probablemente esa persona sea muy cercana a mí. Entonces es eso, es como poder validar a la persona, decirle, mira, yo estoy acá si me quieres hablar, yo te puedo escuchar, pero siempre intentar acudir a un profesional, porque no todos tenemos las herramientas. Sí, hemos identificado que después de que hay un hecho inicial de un intento suicida, la familia es la primera que comienza a hacer muchas preguntas, hace Sí, como claro. un paréntesis y hace dos balances. ¿Por qué está haciendo esto? Pero si yo le doy todo. ¿Por qué usted busca una persona distinta, pero si está en la casa de su mamá? ¿Por qué
hacen muchos por qué y al mismo tiempo hay una respuesta, Sí. pero la respuesta esencial no está ahí. Ujú. Cuando hay este tipo de porqués, cuando uno está haciendo una intervención en crisis, porque ahí comenzamos a hacer la intervención en crisis, Así es generar, de pronto es cuando uno le dice a esta persona que está ahí sufriendo la emoción de que de la persona más cercana se está Ujú. tratando de acabar con su vida, le generaste confianza, pero la confianza como debe ser. Ujú. No una confianza crítica, una confianza que, venga, dígame, porque después yo a usted lo voy a coger y con eso mismo lo voy a juzgar. Yo creo que ese es el mayor temor que tiene la persona cuando Claro. difícilmente confía en la familia. Mm. Es eso, a veces el amor propio hiere y el amor y esa dinámica familiar no sabe hasta dónde llegar con esta persona. Sí. Sería importantísimo dentro del proceso que nosotros hacemos es como crear esos primeros auxilios a nivel familiar. Yo alguna vez, otra vez en primer ejemplo porque estamos mirando una intervención dinámica que se hace a nivel clínico, es comenzar a manejar esos lazos aunados a la psicología. Ujú. ¿Cómo es la parte emocional? Muchas veces hemos hecho intervenciones a nivel multidisciplinario al mismo tiempo, que eso nos ayuda, es generar y fortalecer ese lazo para que así esta persona, tanto la que tiene la ideación suicida como la persona que está recibiendo toda esa situación Ujú. que lo rodea, es llenarla de esos entornos seguros y esos espacios y momentos emocionales para poder brindar eso. Por eso inicialmente hice esta pregunta, porque puede suceder, a veces uno Claro. va en un vamos a hablar del transporte más lindo de Bogotá, el Transmilenio, ¿sí? Que ahí se generan muchas emociones en un momento. Sí. Hay situaciones que de pronto la persona le da por botarse del bus. Ujú. Eso es una construcción de idea suicida. Y yo estoy al lado y de alguna manera intervengo en el proceso de que no lo haga. Ujú. Esta situación, pues cuando se tiene la experiencia, hay muchas cosas que uno puede hacer, pero a veces uno lleva a que se haga más rápido, porque no Ujú. tiene esa experiencia. Claro. En ese proceso constructivo a nivel social, ¿cómo implementaríamos nosotros de pronto algún enfoque, alguna situación que a nivel institucional lo podamos implementar a nivel de estudiantes, a nivel de docentes, a eso es que quiero llegar, que nosotros como Claro. comunidad no solamente, sí, primeros auxilios, como siempre, ¿no? Hay que, de pronto la persona entró en un paro cardíaco, pues tenemos los primeros auxilios de resucitación, etcétera, etcétera. Pero a nivel mental nosotros debemos como buscar un enfoque de preparación para todas las personas mientras llega el profesional que se puede encargar de manejar esto. Claro, sí. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, yo creo que yo soy partidaria, por ejemplo, de que en los colegios se dé la materia de salud mental. Siento que eso es demasiado importante. Y no solo en los colegios, también, por ejemplo, en las universidades que tengan la oportunidad de saber cómo hacer ese primer acercamiento a una persona con una intención suicida. Porque lo que tú dices, lastimosamente, es más frecuente de lo que uno piensa. Y si tú preguntas, hay muchas personas que han sido testigos de un suicidio, pero es un tema del que nadie habla y del que se le tiene mucho tabú. Pero sí, yo creo que sería muy bueno como implementar esos programas de formación, esos cursos, como de primeros auxilios psicológicos, como tú muy bien lo decías, y de saber muy bien abordar ese tipo de situaciones, porque sí, muchas veces uno, por la desesperación, lo que tú hablabas, por ejemplo, de la familia, es totalmente normal que eso suceda, porque pues finalmente da mucha impotencia. Pero sí creo que sería muy importante que toda la población tuviera ese acceso para saber cómo cuidar muy bien de la salud mental de alguien que ya tiene una intención suicida. Bueno, hablamos del cuidado del otro, ahora hablemos del autocuidado. También. ¿Cómo podemos hacer de manera resiliente? Porque pues la situación, por lo menos en esta ciudad, es una 24/7. Sí. Nosotros estamos hasta con 2 empleos, familia, todo el compromiso que genera y es un descanso. Todo el tiempo es esa maquinita, ese cerebro, todo el tiempo es produciendo. ¿Cómo podemos hacer un autocuidado de esa carga mental que tenemos? Porque eso genera estrés, genera muchas cosas. ¿Cómo lo podemos hacer? Claro, hay que saber identificar muy bien cuando yo necesito ayuda, ¿no?
y saber también que es muy válido levantar la mano y decir, hey, necesito ayuda, ¿sí? Cuando empezamos a ver, por ejemplo, que sentimos mucha irritabilidad, que nuestro ánimo no está tan bien, que tenemos un ánimo bajo, que ya llevamos semanas con ese ánimo así, que nos sentimos ansiosos, que nos sentimos muy estresados, de pronto que, porque como tú muy bien dices, específicamente es una ciudad que es un caos por todo lado, y nuestras vidas también lo son, estamos muy acostumbrados al ritmo al 100, ¿sí? Entonces, pues creo que es darnos cuenta como de eso, cuando yo llego a la casa y, por ejemplo, el estímulo de que tenía que entregar tal documento, tal informe y ya lo entregué y eso me sigue estresando, ahí es cuando uno empieza a mirar como, bueno, si no está ese estímulo que me estresa, ¿yo por qué sigo así de activado? ¿Sí? Y es importante saber levantar la mano y buscar recursos para que a uno lo puedan ayudar a cuidar su salud mental. Ujú. Bueno, eso es importante, sí, siempre hemos hablado de aquí para allá, pero no de allá para acá. Sí, es importante que sí, sea eso es mutua verdad. esta salud mental. Dentro de las propuestas que tenemos así, de los primeros auxilios, hasta el momento hay una aplicación de una política pública. Tú hablabas de una comunidad de consumo, hablabas de una comunidad de consumo controlado, ¿no? O sea, la aguja limpia, Sí. que tú le das el kit a esta persona. En esos casos que ustedes atienden en esta población, ¿se ha acercado a muchas personas a hablar sobre temas de suicidio? Claro, sí, lastimosamente, la población que nosotros abordamos es una población, pues las personas que se inyectan drogas, en su mayoría son habitantes de calle. En su mayoría no tienen una red de apoyo estable, ¿sí? Entonces su red de apoyo somos nosotros, ¿sí? Su red de apoyo es el parcerito con el que se inyecta, ¿sí? Entonces es como ese tipo de cosas que finalmente nosotros abordamos y ellos siempre nos dicen, pues sí, es que más bien la pregunta es si hay alguna razón por la que vivir, ¿sí? Entonces ellos básicamente dicen como no, yo vivo por la sustancia, ¿sí? Yo vivo porque inyectarse esto es muy chévere, ¿sí? Pero tú indagas si ellos no tienen una red de apoyo estable. Tú indagas si, bueno, finalmente toda su vida va en torno al consumo de la sustancia, lastimosamente. Es una población un poco compleja a nivel social cuando llegan a los sitios donde nosotros atendemos de manera asistencial, llegan en una situación muy crítica. Bueno, cuando no llegan a los puntos CAMAD, pues hacen lo que pues ellos necesitan para calmar su ansiedad, para calmar su abstinencia. Así es. Y son personas que de alguna manera no son ajustadas a un contexto social, de familia, de comunidad, siempre están estigmatizados frente a este proceso. Pues hay instituciones también que nos apoyan mucho frente a esta situación. Hoy tenemos varios habitantes de calle que de alguna manera han subsanado un poco su vida, han mejorado situaciones, han cambiado sus entornos, pero digamos eso es un porcentaje muy bajo a comparación de lo que se quisiera. Este nivel de salud mental, alguna vez, hace poco, llegó un usuario y se mandó a un carro, pero quedó fue lesionado. Sí. Y en algún momento hablamos sobre esto, nos sentábamos a hablarle, le decía yo porque en este momento pues la psicóloga no estaba. Nosotros tenemos psicología, pero una psicología de emociones no clínico, es otro tipo de psicología. Y se está pidiendo el clínico porque hace mucha falta ese descargue de emociones que ellos necesitan. Ese acercamiento de la familia, en algún momento se acercó el familiar más cercano que es un hermano, que va y lo mira y se va, y ya, sigue. Sí. Dije, esa es mi vida, él dice así. Entonces, cuando en algún momento yo me voy, ¿qué hago en la calle? Pues me voy a consumir, lo que tú dices. En ese momento uno quisiera como cambiar ese entorno frente a este proceso.
en ese momento uno hace un paréntesis frente a esta persona que no tiene red familiar y la persona que tiene toda la red familiar y que de alguna manera se están agotando frente a las situaciones que pasan. En esa dinámica familiar comienza uno a esforzarse para que no se pierda esos lazos, que este chico de consumo, de agresividad, de rechazos, de de esas dinámicas sociales que se manejan y familiares, nos permiten una situación difícil para poder ganar ese espacio otra vez, evitar ese suicidio. ¿A qué me refiero con esto? Es a la política pública. Esta política pública, desafortunadamente, como son políticas públicas, no son permanentes. Cuando el esfuerzo que se hace, lo que tú dices, la aguja limpia, dejarlo con el acompañamiento de su parcerito, como dices tú, sí, porque ellos son su parcerito es la persona más cercana que de algún momento, que si él está, como dicen ellos, en su trance, el otro le cuida, le asegura su aguja. Claro. Sí, eso es, ellos hacen ese tipo de vinas para poder garantizar que su satisfacción en el consumo sea plena. Cuando no hay esta política pública, es cuando comenzamos a tener la cantidad de personas en urgencias. Claro. Y por ahí es cuando miramos el número alto de suicidios hoy en día, que de alguna manera las instituciones, cuando ya se logra el objetivo que es suicidarse, comenzamos desde trabajo social, desde psicología, a mirar situaciones tan complejas como estas y cómo se pueden prevenir. Por eso yo te preguntaba sobre herramientas que podemos implementar a nivel institucional, a nivel educativo, a nivel familiar. Todas las comunidades que se manejan, que desde el alcance psicosocial lo podemos lograr. Adicional a ello es cuando se logra o cuando esta persona logra ese objetivo, desde la familia, cómo se puede tratar el tema del duelo de esa ausencia. Ahora vamos a ver este esquema que es un poco más fuerte porque la culpabilidad no deja de ser cuando llega a sucederse ese hecho. Y ha pasado, lo hemos vivido en las instituciones donde nosotros estamos laborando, se logra este objetivo de suicidio y comienza la familia a hacer muchas cosas. Desde psicología, ¿cómo podemos manejar esta situación de no culpabilidad, sino de un proceso que de alguna manera, como yo te digo, uno tiene las manos atadas? ¿Cómo podemos hacer este proceso del tema del duelo? Bueno, digamos que el duelo por suicidio de un familiar o de alguien cercano es un duelo bien difícil de transcurrir, ¿sí? Porque finalmente empieza a mediar un montón de factores, como bien tú lo decías, la culpabilidad, el qué hice mal yo o qué dejé de hacer, ¿cierto? Porque eso también entra y eso empieza a pesar un montón en todo el entorno, ¿sí? ¿Por qué lo hizo? ¿Yo qué más pude haber hecho? ¿Sí? Entonces se utilizan un montón de ejercicios, cartas de despedida, cartas de perdón también, porque también como yo puedo estar sintiendo culpabilidad, también puedo estar sintiendo mucha rabia. Entonces, ¿por qué me dejó? Si sabía que me iba a dejar con tanto dolor. Todo este tipo de cosas se tratan desde la psicología. Muy bien. Bueno, entonces, listo. Ya miramos ese tema del duelo, miramos este proceso y pues, ¿qué recomendación harías tú para identificar y para tratar de mitigar esta problemática? Bueno, pues inicialmente que todos estemos muy atentos a esos signos de alarma que comentamos. También que si hay alguna persona que me está escuchando y que ha pensado o está pensando en hacerse daño, en quitarse la vida, que tenga en cuenta que no está solo. Hay muchas personas acompañándolo en su dolor incluso y que puede pedir ayuda. Siempre hay recursos. Está la línea 106, que es una línea en donde uno puede llamar. Está la línea 192, que es una línea gratuita y nacional, en donde uno puede buscar ayuda. Hay varios profesionales, servicios de urgencias. Uno se puede acercar a decir que está pensando en hacerse daño o que necesita ayuda psicológica y se le va a atender. Todavía hay más capítulos en la vida de uno por escribir. La vida vale mucho y creo que eso es lo que me gustaría decir. Bueno, gracias. Bueno, es importante que desde la familia también tengamos un apoyo importante.
desde la comunidad escuchemos a esta persona que está pidiendo un auxilio psicológico y que de alguna manera nosotros podemos apoyar. Muchas gracias por compartir por esta tarde. Muy, muy amables. Gracias por venir a esta maravillosa invitación. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la universidad. Bueno, para ir cerrando, agradecerles a nuestras invitadas por este espacio de Trabajo Social Sin Fronteras y con una pregunta para cerrar este espacio, y es que o sea, digamos, una persona que haya atentado contra su vida y eventualmente no lo haya logrado, ¿cuál sería el proceso de recuperación después de ese intento, digamos, de suicidio? ¿Qué se le debería decir para que eventualmente no vuelva a ocurrir o no lo vuelva a intentar? ¿Cuál sería esa recomendación? Tanto para la persona que lo intentó eventualmente como para los familiares. Bueno, yo creo que como hablamos en algún momento, lo inicial es empezar a identificar esos factores protectores y más allá como de decirles algunas palabras, es más que todo como poder fortalecer esos factores protectores y empezar a mitigar los factores de riesgo que identificamos. Bueno, y desde la familia, pues rodear a esta persona, generarle confianza y no compromiso, fortalecimiento de lazos, que tenga la libertad de hablar para poder apoyarla de manera permanente. Sí, normalizar mucho también el hablar sobre cómo nos sentimos, una vez al día cuando lleguemos del trabajo, de las universidades, de los colegios, poder decir, bueno, ¿y cómo te sentiste el día de hoy? ¿Cómo te fue? ¿Hay algo que te pasó en el día? ¿Hay algo que te tiene mal? Empezar como a normalizar esos espacios y hablar sobre lo que sentimos. Muy bien, ¿y a dónde podemos acudir? ¿Qué líneas de atención existen en Bogotá? ¿Qué red, digamos, del cuidado existe? ¿Cuáles son esos organismos, no, que están allí como prestos para tratar de salvaguardar a las personas que eventualmente no tengan un familiar al lado cuando están pensando en tomar esa decisión? Sí, como lo mencionábamos, la línea 106 está disponible, la línea 192 es gratuita y es a nivel nacional, entonces creo que esas dos serían como las primordiales. Y pues hay un montón de red de apoyos también en las unidades de salud y pues en las mismas familias. Sí. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que, por ejemplo, al interior de la Corporación Universitaria Republicana está el Departamento de Bienestar Universitario y allí está pues también el área de psicología para que puedan acudir a ellos si sienten que tienen un problema que se está saliendo de las manos. Por ahora, gracias por acompañarnos. En segundos cerraremos este envío y usted podrá disfrutar nuevamente de esta charla enfocada en prevención en salud mental. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad en este espacio de Trabajo Social Sin Fronteras. Hola, ¿estás pensando en iniciar tu carrera profesional? La Corporación Universitaria Republicana te invita a estudiar en este nuevo semestre Trabajo Social, acreditado en alta calidad, o Ingeniería Industrial o Contaduría Pública, Derecho, Finanzas y Comercio Internacional, Matemáticas o Ingeniería de Sistemas. Conoce nuestros dos nuevos programas virtuales con los cuales podrás ser profesional en tan solo 2 años, Administración de Mercadeo y Finanzas y Comercio Internacional. Además, puedes financiar el valor del semestre directamente con nosotros. Inscripciones abiertas, aún estás a tiempo. Y recuerda, todo el proceso de inscripción y homologación puedes hacerlo 100% virtual y no tiene costo. Conoce más en nuestra página web www.urepublicana.edu.co o contáctanos por WhatsApp para brindarte información personalizada. Líneas de atención 321-301-7208. 321-301-7208 o a la línea fija en Bogotá 601-286-2384 extensión 143 o al correo mercadeo@urepublicana.edu.co. Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.